que se duermen tus ojos chinitos. Cariño bonito. La peruana respecto a la convicción que la corrupción conduce a la desintegración moral, social y económica del Estado. Reconocer, distinguir y respaldar las acciones cívicas meritorias de los ciudadanos que han asumido una actitud consecuente de rechazo frontal a la corrupción en sus respectivas instituciones, además de brindarles gratuitamente a los mismos el asesoramiento que soliciten. Llevar a cabo desde el observatorio académico la comprensión y análisis de los proyectos de investigación relacionados con el fenómeno de la corrupción y diversos temas de interés para una mejor gobernabilidad democrática. Luego, monitorear las políticas públicas anticorrupción que dicta el Estado peruano para confirmar su viabilidad y éxito en la implementación. Es decir, en pocas palabras, se trata de evitar que el flagelo de la corrupción impida o obstaculice que el gobierno de turno cumpla eficazmente con las siguientes urgentes e impostergables metas de la nación: favorecer la promoción de la democracia, acatar irrestrictamente los derechos humanos que consagran la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad como el fin supremo de la sociedad y del Estado, así como la igualdad ante la ley con el consecuente rechazo a la discriminación por cualquier índole, no a la exclusión social, defender la soberanía nacional y la integridad territorial, proteger los recursos naturales, defender el patrimonio cultural de la nación y conservar el medio ambiente. Estamos convencidos que si no se combate definitivamente y en forma radical la corrupción, nada de esto es posible. Correcto, correcto. ¿Han escuchado ustedes al doctor Eduardo Carrillo sus palabras, digamos, oficiales como presidente de ASICOP? Es importante que la ciudadanía empiece a participar institucionalmente y eso significa que debemos formar parte de asociaciones inscritas en registros públicos, con personería jurídica, para que no quede como una voz en el desierto, ¿no? Como una queja de hígado inflamado, ¿no es cierto? Como una expectoración súbita. No, no, no. El tema anticorrupción necesita ser institucionalizado y felicitamos la iniciativa, el liderazgo del doctor Eduardo Carrillo Hernández, porque se requiere ese tipo de compromiso. Normalmente uno lanza por ahí una proclama, se molesta y dice hay que pelear contra la corrupción. No, hay que hacer un trabajo institucional, racional, sereno, programático, y de eso se trata a nivel de ASICOP. Señor Jesús Valentín Coquis. Han llamado de Arequipa diciendo que dé correo o dirección porque están escuchando en Arequipa. Correcto, correcto, correcto. Muy bien, acaban de llamar de Arequipa, nos indica nuestra coordinadora general. Ya están interesados, vamos a enviar entonces toda la documentación. No, yo inclusive provisionalmente me permito dar este correo, ¿no? eccarrillo42 en número @hotmail.com. Repito, E de Eduardo, C de Carlos y luego Carrillo. O sea, se van a juntar dos letras C. eccarrillo42 en números @hotmail.com. Esto es provisionalmente. Ajá, ahí tienen un correo. Pues ya oficialmente, claro, una vez que esté bien establecido. Estimados radioyentes, entonces llamen a la radio y pregunten lo que ustedes gusten a estos dos importantes personajes, ilustres ciudadanos. 332-7779, 332-6583. Doctor Jesús Valentín Coquis, usted como director ejecutivo de ASICOP, lo felicitamos por integrar e impulsar esta importante asociación. ¿Cuáles son sus palabras? ¿Qué cree usted que debemos hacer ya los ciudadanos institucionalizados contra la corrupción? Me parece que tenemos que tener una posición activa permanente, porque considero que casi 140 años después de que González Prada diera su terrible frase de que en el Perú donde uno pone el dedo salta la pus, parece que fuera aplicable el día de hoy. Eso realmente obliga a los ciudadanos con verdadero espíritu patriótico y nacionalista, con sentimiento de identidad nacional y con también sentimiento de tradición histórica, a recuperar la posición de nuestro Perú. Como yo en síntesis lo digo, en el incanato fuimos el imperio más grande de América. Con el debido respeto a los mayas y los aztecas que estaban en México, eran dos magníficas culturas, pero una extensión muy pequeña en relación a lo que era el imperio incaico. En el virreinato, y quiero hacer énfasis en que rechazo rotundamente el término colonia.
y lo pruebo históricamente. Colonia fue Estados Unidos de Inglaterra. Por eso el rey de Inglaterra no hizo alcalde del pueblito más chiquito de Inglaterra a un norteamericano porque era un colono. Pero el rey de España, en el esplendor del imperio, alrededor de 1700, nombra comandante general de los ejércitos del imperio a Vargas y Carvajal, un peruano 100%. Era un colono para nombrarlo comandante general de los ejércitos del imperio prácticamente en una época de su mayor auge. Pero hay algo más contundente aún. España entra en la más grande crisis de su historia después de la invasión de Napoleón y se constituyen las Cortes de Cádiz para reorganizar el imperio en 1812. Exactamente 9 años antes de la independencia del Perú. ¿Quién las preside, las Cortes de Cádiz, para reorganizar el imperio de España? Vicente Morales y Duárez, un peruano, que además fue decano del Colegio de Abogados de Lima. Para mayores. Era un colono, por favor. Así que ese término tenemos que rechazarlo. Y en la República, hasta el gobierno del Mariscal Castilla, éramos la mayor potencia de América. Y no solamente eso, el Mariscal Castilla tuvo un gesto de precursor en la humanidad al abolir la esclavitud de los negros en 1854, 9 años antes que Lincoln, el gran presidente demócrata de Estados Unidos, que recién en 1863 dicta la abolición de la esclavitud de los negros. Pero Castilla hizo algo más. A la vez que abolió la esclavitud de los negros, abolió el tributo indígena, que era un impuesto muy pequeño, pero que obligatoriamente tenían que pagar todos los indígenas una vez al año. Correcto. Ese hombre realmente... Y la potencia, permítanme un minuto más, teníamos peruanos que explotaban oro en California y los norteamericanos les empezaron a crear problemas. Castilla envió a las costas de California un buque de la Armada peruana y dijo, el comandante del buque, por encargo de Castilla, si molestan a los peruanos vendrá toda la flota armada peruana. Y tal era el respeto que inspirábamos que se acabaron los problemas para los peruanos. Si así se conduciesen todos los gobernantes Perú. Pero en algún momento vamos a llegar a ser potencia de nuevo. Yo tengo mucha esperanza. ¿Han escuchado ustedes entonces a un personaje importante, presidente a su vez del Grupo Patriótico Peruano? Un ilustre peruano. ¿Cómo no? Por favor. Unas palabras nada más para informar a la extraordinaria audiencia de este programa en todo el Perú, de los miembros del Consejo Directivo de la Asociación Cívica contra la Corrupción. El presidente es el señor embajador en el Servicio Diplomático del Perú, doctor Eduardo Carlos Carrillo Hernández, que es diplomático y doctor en Derecho. Vicepresidente del embajador del Servicio Diplomático del Perú, Mario Pareja Lecaros, ex inspector general de la Cancillería y en este momento en situación de retiro. El director ejecutivo, el que habla. Director de Economía y Finanzas, el ingeniero Uriel Montesinos Chilletupa, distinguido profesional con amplia experiencia internacional. Director de Asuntos Legales, el doctor Francisco Moisés Delgado Salazar, líder comunal de gran perseverancia. Director de Organización, el señor Claudio Santa Cruz, valeroso luchador social. Director Nacional de Desarrollo, el doctor Luis Alberto Vilches Lara, prestigioso docente universitario. Directora de Asuntos Sociales y de Género, la señora Rosa Dueñas Morales, trabajadora social de Recare. Director del Red de Enlace Interinstitucional Nacional e Internacional, el economista Inocente Arnaldo Ruiz Alburquerque. Director de Prensa y Comunicaciones, el doctor Jaime del Castillo Jaramillo, connotado abogado y hombre de prensa. Director del Observatorio para Asuntos Académicos e Investigación Científica, el politólogo Carlos Enrique Carrillo Piraquive. Presidente del Comité de Vigilancia, el doctor Francisco José Jurado Nájera, abogado de larga y fructífera trayectoria profesional. Presidente del Tribunal de Honor contra la Corrupción, don Héctor Vargas Aya.